Una vez que se plantea la apertura italiana con la jugada de alfil C4 y las negras contestan con la jugada de alfil C5 y las blancas hacen la jugada C3, jugada que amenaza con hacer D4, apoderándose del centro, las negras pueden y deben desarrollar el caballo F6 que contraataca el punto de E4 y las blancas lo deben defender con la jugada de D3. Se llega a la siguiente posición, el famoso gioco pianissimo, una de las posiciones clásicas de ataque donde las piezas blancas se atrincheran detrás de su cadena de peones para posteriormente lanzar un fuerte ataque en el flanco del rey. Una de las posiciones más importantes del ajedrez que se juega desde nivel amateur hasta en los campeonatos del mundo y que debes conocer ya que es una posición muy rica ajedrecísticamente hablando y que te sirve de base para entender conceptos de otras aperturas. Y hoy en este video vamos a aprender cuáles son los principales errores estratégicos de las negras y a aprender cómo castigarlos. Yo soy Vidal Rodríguez, soy maestro FIDE y licenciado en educación. Esto es Ajedrez con Concepto, así que comencemos. No controlar las casillas centrales es uno de los principales errores a nivel principiante y aquí vamos a ver un ejemplo dentro de la apertura italiana, pero esto es un error que se repite en cualquier apertura. Como veníamos mencionando en la introducción, en esta posición las negras pueden y deben desarrollar el caballo F6 que ataca el punto E4 y controla la casilla de 5, pero muchos jugadores no hacen caballo F6 porque le tienen miedo a la jugada de caballo G5 que ataca el punto de F7. Pero este ataque de caballo G5 sobre el punto F7 es solamente efectivo cuando las negras aún tienen el alfil en F8 y no pueden enrocar. Pero en esta posición las negras ya tienen el alfil en C5 y tienen el enroque a la mano, tras lo cual las negras entonces enrocarían y lograrían una defensa eficaz del punto F7 con la torre. Por lo tanto, la jugada caballo G5 sería totalmente inofensiva y no habría nada que temer. Pero muchos jugadores antes de hacer la jugada de caballo F6, según la base de datos de Lichess en más de 80.000 partidas, hacen erróneamente la jugada de H6, teniendo miedo al caballo G5. Pero en este caso el remedio logra ser peor que la enfermedad, ya que entonces tras no haber ninguna presión sobre el centro blanco, las blancas simplemente hacen D4 y después de peón por peón y peón por peón, alfil B4 jaque, caballo C3, las blancas se han adueñado completamente del centro. Nótese que si en este momento hubiera un caballo en F6 en vez de la jugada inocua de H6, las negras pudieran continuar en este momento con la jugada de caballo por E4, pero no es el caso y perder el centro traerá sus consecuencias. Por ejemplo, las negras ahora sí deciden desarrollar el caballo F6, pero ahora es un poco tarde y ya las blancas pueden continuar con la jugada de E5, atacando al caballo, y después de la jugada de caballo E4, las blancas pueden enrocar para acelerar y ganar tiempos en el desarrollo. Y después de caballo por C3, B por C3, alfil por C3, que ataca la torre de A1, pero las blancas se han quedado con el control central, más el rey negro aún está en el centro del tablero, más las blancas se han adelantado en el desarrollo. Esto es el caldo de cultivo perfecto para el desastre. Y entonces las blancas continúan con la jugada de dama B3 buena, una especie de soborno sobre el alfil de C3, en donde le dice: ya que usted está amenazando la torre de A1, por favor captúrela, lleve su botín, ya que si no lo hace, yo sí lo voy a capturar a usted. Entonces el alfil corrupto acepta el soborno y captura la torre. Pero entonces el rey, que aún está en el centro, perdió el control central, va a sufrir con la jugada de alfil por F7 jaque y después de rey F8 recibe otro espadazo mortal con la jugada de alfil A3 jaque. Y después de D6 por parte de las negras, las blancas capturan y amenazan con una hermosa descubierta con D por C7 jaque. Entonces las negras se ven obligadas a capturar con con C por D6 y entonces las blancas continúan con la jugada de alfil G6 que amenaza mate en la casilla de F7. Y después de que las negras se protejan con la jugada de dama F6 protegiendo la casilla F7, las blancas pueden continuar con la jugada de alfil D6 jaque y el alfil es inmune a su captura por la jugada de dama F7 mate, tras lo cual lo único que les queda a las negras es interponerse en la acción del alfil con la jugada de caballo E7. Y tras lo cual, ¿qué jugamos? La dama está atacando, el alfil está atacando, el alfil está atacando, el caballo está atacando
¿Quién falta por entrar en juego? La torre de F1. Introduce la torre que falta. Y las blancas hacen la jugada de torre E1, que ataca al caballo clavado de E7. Y el ataque de las blancas es completamente devastador. Este es uno de muchos ejemplos que se pueden presentar de las consecuencias de perder el control central. Ahora vamos a ver otro de los principales errores estratégicos que cometen en la apertura italiana, pero todo como siempre en el siguiente capítulo. ¿Cuántas veces hemos abierto el centro con nuestro rey aún allí? Posteriormente nos han matado y no hemos entendido ni por qué. Una ruptura central es algo muy delicado y con el rey en el centro del tablero aún peor. Es literalmente una operación a corazón abierto y no puede tomarse a la ligera. Generalmente una ruptura central con el rey en el medio del tablero es algo muy bueno o muy malo, no tiene término medio. Y por lo tanto, si por el momento es muy complicado para ti valorar si hacer esta ruptura es algo muy bueno o muy malo, yo te recomiendo que enroques primero, pongas tu rey a seguridad y luego si pienses en la ruptura central. Vamos a ver un ejemplo aquí en el Gioco Pianissimo, exactamente en la posición principal. Según la base de datos de Lichess, las negras hacen en esta posición en más de 35.000 partidas la jugada D5 mala, una ruptura central con el rey en el centro, y esto es algo catastrófico para ellas. Las blancas contestan con E por D5 y después de caballo por D5 las blancas hacen la jugada de dama B3 buena y las negras ya están casi perdidas. Nótese que todos los problemas que van a sufrir aquí las negras son porque el rey aún está en el centro del tablero. Por ejemplo, se ataca al caballo de D5 y este no puede moverse, ya que entonces dejaría en el aire el punto de F7, cosa que no pasaría si el rey negro estuviera enrocado. Entonces la torre defendería el punto de F7. Nótese también que el caballo de D5 no puede defenderse con el otro caballo, por ejemplo con caballo E7, porque entonces las blancas continuarían con la jugada de dama B5 jaque y sería un ataque doble, ya que después capturaría al alfil de C5. Del mismo modo, las negras no pueden hacer la jugada de caballo E5 que atacaría a la dama y al alfil por el mismo dama B5 jaque y capturando posteriormente el alfil de C5. Por lo tanto, a las negras no les queda otra que defender el caballo de D5 con la jugada de alfil E6. Pero entonces la dama entra y captura el peón de B7 y ataca al caballo de C6. Y este caballo no puede moverse porque si se mueve a E7, por ejemplo, vuelve el mismo jaque a B5 y capturaría el alfil. Lo mismo con el jaque en A5, vuelve el jaque en B5 y capturaría el alfil. Entonces a las negras no le queda más remedio que hacer la jugada de caballo de E7 para defender a este caballo, tras lo cual las blancas continuarían con alfil por E6, F por E6 y ahora las blancas continúan con la jugada de dama A6 que defiende el punto de D3 y resultado, las blancas han ganado un peón, han deteriorado la estructura de peones de las negras y esto en dado caso de que las negras hayan hecho las mejores jugadas defensivas. En muchas ocasiones pudieron haber perdido antes con el jaque en B5 capturando el alfil de C5. Y esto es un simple ejemplo muy común de las consecuencias que puede tener abrir el centro con el rey en el centro. Pasemos ahora al siguiente error estratégico muy común que se comete en esta posición. ¿Cuándo? En el siguiente capítulo. Una vez que se llega a la posición que tenemos en pantalla, el Gioco Pianissimo correcto para las negras es, por ejemplo, hacer la jugada de A6, con la cual se plantea una muy interesante batalla de jugadas de espera para determinar cuáles son los planes del contrario. Antes de continuar con este ejemplo, quiero decirte que en mi canal tengo otro video donde profundizo sobre las virtudes de este A6. No se trata de si es bueno o malo con algún color. En el ajedrez lo único malo es el desconocimiento. Y entonces te dejo este video aquí en las etiquetas para que puedas revisarlo. Entonces, volviendo al tema, después de A6 por parte de las negras,
las blancas hacen la jugada de espera alfil b3, esperando a ver que las negras revelen sus planes, así como también dándole la casilla de escape segura de c2 al alfil. Las negras contestan de la misma forma con la jugada de alfil a7, esperando a ver qué va a hacer el blanco, así como resguardando a su alfil italiano en una casilla segura en la casilla de a7. Entonces, con blancas se puede continuar con la jugada de caballo b de 2 y las negras enrocan. Y las blancas plantean una trampa estratégica a las negras con la jugada de caballo c4 interesante, la cual ataca al punto de e5. Correcto para las negras en esta posición sería reaccionar aquí con la jugada de d5, abriendo el centro, ya que el rey blanco es el que está en el centro. Y a diferencia del capítulo anterior, el rey negro es el que ya está enrocado. Pero muchos jugadores se equivocan y en vez de hacer la jugada d5 activa, hacen la jugada tímida de d6. Y esto permite a las blancas hacer la jugada de alfil g5, el ataque de la clavada. Aunque muestro este tema desde esta posición específica, siempre que el rey esté enrocado y el caballo clavado no tenga refuerzos, es decir, el alfil que podría romper la clavada está lejos y el caballo que puede apoyar al caballo de f6 ya se desarrolló por c6 y no por d7 donde podría apoyarlo, este ataque resultaría ser muy molesto, ya que las negras no tienen una manera cómoda de desclavarse y salir de esta clavada. Porque, por ejemplo, si hacen la jugada de h6 y g5 para desclavarse, entonces el rey está en g8 y eso debilitaría muy peligrosamente su posición. Y este concepto, este tema, esta idea o como quieran llamarlo, pueden encontrarlo aquí con negras, en otras posiciones similares con negras, con blancas o en otras aperturas que no tienen nada que ver con la apertura italiana, como por ejemplo con la defensa niso-india o en otras aperturas más. Esto es lo importante de aprender ajedrez por ideas y no por jugadas. Veamos un ejemplo ahora de por qué es tan peligrosa esta clavada. Las negras después de alfil g5 continúan entonces con la jugada de h6 y por supuesto que el blanco no va a capturar, sino que se va a retirar hacia h4 para mantener la clavada. Y si las negras continúan con g5 para salir de esta clavada, entonces las blancas continúan con el sacrificio de una pieza con la jugada de caballo por g5 y después de h por g5, alfil por g5, se ha sacrificado una pieza por dos peones, pero no eran dos peones cualquiera, eran los dos peones que estaban encargados de proteger al rey. Aparte de que ahora se ve mucho menos cómo las negras pueden desclavarse, salir de esta clavada si ni siquiera existe el peón de g7, que era el que sostenía al caballo de f6. Las negras continuaron en esta partida con la jugada de alfil e6 y las blancas incrementaron la presión sobre el caballo con la jugada de dama f3, rey g7 por parte de las negras para defender el caballo, y ahora las blancas continuaron con la jugada de caballo e3 y las negras en su desespero por desclavarse hacen la jugada de caballo b8 para buscar traer el caballo hacia la casilla de 7 para que apoye al caballo de f6. Esta clavada, este caballo clavado en f6 ya no es tanto un caballo clavado, es un caballo crucificado. Las blancas continuaron con la jugada de caballo f5, jaque, y las negras se vieron obligadas a entregar el alfil de casillas blancas con la jugada de alfil por f5. Y después de dama por f5, entonces continuaron con caballo de 7. Y ahora, ¿cómo continúan las blancas el ataque? La dama está jugando, el alfil está jugando, el alfil está jugando. ¿Quién falta? Introduce la pieza que falta. Las blancas hacen la jugada de h4 buena con idea de introducir la torre por la tercera fila hacia el ataque. Y tras torre g8 por parte de las negras, las blancas entonces hicieron torre h3. Y después de dama e7, entonces la torre se incorporó al ataque en la casilla de f3, aumentando la presión sobre el caballo, que se clavó, sigue y seguirá sin poderse desclavar. Por eso permitir este tema estratégico, táctico, es muy peligroso y es un tema que pueden encontrar en cualquier posición. Recuerda, si te está gustando mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Tan solo tienes que mover un dedo y me ayudas un montón a seguir creando contenido de calidad para ti. Después del torre f3 de las blancas, la ventaja es decisiva y las negras terminaron rindiéndose algunas jugadas después. Si alguien quiere ver la partida completa y los estudios complementarios de Lichess,
En la descripción les dejo un link donde lo pueden descargar. Ahora vamos al otro error estratégico muy común por parte de las negras, que es un error pero que aún así es la jugada principal de las negras a nivel amateur. Pero todo esto en el siguiente capítulo. Después que se plantea el Yoko pianísimo, otra de las jugadas principales de las negras es hacer la jugada normal de D6. Y las blancas continúan de la misma forma que en el capítulo anterior, con la jugada profiláctica de alfil B3. Y en esta posición, la jugada principal de las negras a nivel amateur es hacer la jugada de alfil G4, lo cual es un error estratégico. Pero ¿por qué una jugada tan natural como alfil G4 es un error estratégico? Bueno, este alfil G4 puede parecer un ataque de la clavada como vimos en el capítulo anterior, pero no tiene nada que ver. Esto es todo lo contrario. Esto es una clavada prematura, ya que el rey blanco aún no está enrocado y entonces las blancas pueden desclavarse fácilmente con el avance de sus peones en el flanco de rey, sin de esa manera debilitar a su monarca. Como por ejemplo lo vamos a ver en la siguiente partida jugada por el ex campeón del mundo Garry Kasparov en una simultánea, en donde continuó inmediatamente con la jugada de H3 para que el alfil defina inmediatamente su posición. El mal menor para las negras es reconocer su error y perder un tiempo y retroceder, por ejemplo, a la casilla de E6. La labor principal de este alfil es custodiar la casilla F5, oponerse al alfil de las blancas y en un futuro apoyar una ruptura en la casilla de 5. Este alfil no tiene absolutamente nada que venir a hacer a G4, pero si las negras ya hicieron esto es porque desconocen lo anterior y van a continuar con la clavada con la jugada de alfil H5. La partida es muy instructiva de los peligros de esta situación y las blancas continúan con la jugada caballo BD2 y las negras, como si no pasara nada, continúan con la jugada de enroque, lo cual agravará aún más sus problemas. Dama E2 por parte de Kasparov y las negras responden con la jugada de A6 para resguardar el alfil en A7. Y entonces las blancas pueden continuar tranquilamente aquí un poco antes o tal vez unas jugadas después con la jugada de G4, desclavándosele y sin ningún tipo de miedo a que las negras continúen con la jugada de caballo por G4, H por G4, alfil por G4, como vimos en el capítulo anterior, ya que ahora el rey no está en G1, sino que aún está en E1, puede huir hacia el flanco de dama, a su vez de que el caballo clavado de F3 ya tiene a un caballo en D2 que lo defiende, con lo cual no tendría ningún sentido hacer este sacrificio y más bien serían las blancas las que tienen columnas abiertas para el ataque. Es por eso que entonces en esta situación las negras hicieron la jugada de alfil G6 y la partida continúa con caballo F1 y después de H6 caballo G3 y las blancas tienen mucha ventaja. ¿Por qué? Bueno, primero se han desclavado exitosamente, segundo han avanzado los peones en el flanco de rey para desarrollar un ataque sobre este rey. Tercero, en dado caso de que sea necesario, tienen un poderoso punto de ruptura en la casilla de G5 y también se han apoderado de la casilla F5. Para todo este mal provocado por la salida errónea del alfil, para eso lo hubieran dejado en la casilla de C8. A las negras no le queda más que esperar un fuerte ataque por parte de las blancas. La partida continúa con caballo E7 de las negras y Kasparov hace inmediatamente la jugada de caballo H4 adueñándose de la casilla F5, la famosa oficina de Kasparov, la casilla que el ex campeón del mundo ocupaba con un caballo y posteriormente lanzaba un muy fuerte ataque sobre el rey negro, tal cual como va a ser el caso de esta partida. Caballo H7 por parte de las negras y Kasparov ya llegaba a su casilla favorita de ataque, caballo F5. Las negras se desprenden tristemente de este alfil que tenía otras labores que cumplir con la jugada de alfil por F5 y después de G por F5 Kasparov ya tenía la columna G para el ataque. Las negras desconcertadas continúan con caballo F6 y Kasparov con torre G1 que ya amenaza un poderoso rayos X en la columna G. Por lo tanto, las negras hacen la jugada de rey H8 y Kasparov continúa con la jugada de caballo H5 para eliminar el último defensor de este rey. Y después de caballo por H5 o dama por H5,
se amenaza doblemente el peón de F7. Y si las negras lo defienden, por ejemplo, con F6, les espera un sacrificio mortal con la jugada de alfil por H6 y recibirían mate algunas jugadas después, ya que el alfil ni siquiera puede capturarse, porque si se captura sería mate inmediatamente. Todo este furioso ataque de las blancas comenzó con el error estratégico de las blancas de clavar este caballo sin ni siquiera el rey blanco estar enrocado. Pero ahora vamos a complicarlo un poco más. Vamos a suponer que las blancas clavan el caballo de F3, pero que el rey blanco sí está enrocado. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuál es la valoración y cuál es la estrategia a seguir, pero todo eso en el siguiente capítulo. Incluso aquí, con el rey blanco enrocado, la jugada de alfil G4 es un error estratégico por parte de las negras. Pero en este caso, ¿por qué si el rey blanco ya está enrocado? Bueno, recordemos que dijimos que para que sea un ataque de la clavada efectivo, el rey tiene que estar enrocado, como es el caso. Pero que el caballo de F3 no puede tener refuerzos. Y el alfil de casillas blancas, que podría ser el que rompiera la clavada, está lejos, está en B3, no puede ayudar. Pero no es el caso del caballo de B1. Este caballo sí puede reforzar esta clavada y las blancas continuarían con caballo BD2. Y aquí radica toda la diferencia. Y las blancas pueden aplicar una maniobra con la cual saldrán exitosamente de esta clavada sin ni siquiera debilitarse. Y vamos a dejar que sea de nuevo el mismísimo ex campeón del mundo Garry Kasparov el que nos las muestre. La partida continuó con torre E8 por parte de las negras y ahora las blancas hacen la jugada de H3 para que el alfil se defina. No tiene ningún sentido hacer alfil por caballo, ya que estaríamos entregando un poderoso alfil por simplemente un caballo. Y entonces el mal menor en este momento de las negras, como en el capítulo anterior, es perder un tiempo, reconocer su error y regresar, por ejemplo, a E6. Pero las negras continúan con su clavada y hacen la jugada de alfil H5. Y Kasparov inicia la maniobra mencionada anteriormente para desclavarse con la jugada de torre E1. Y después de que las negras hagan la jugada de dama D7, continúa con la jugada de caballo F1. Y en este momento las negras hacen la jugada de caballo D8, con idea de trasladar el caballo hasta la casilla F4 vía E6. Y las blancas continuaron con la jugada de caballo G3, que ataca el alfil, y el alfil no tiene más casillas en esta diagonal, por lo tanto tiene que romper la clavada y hacer la jugada de alfil G6. Y entonces las blancas han ganado muchos tiempos en el ataque. El alfil se ha desplazado a G6, donde su única función es controlar la casilla F5, que para eso se hubiera quedado en C8. Y es por eso que por todas estas razones, la clavada de alfil G4 en estas posiciones de Yoko pianísimo, en donde el peón está en C3 y priva a las negras también del desarrollo del ataque de caballo D4, y las blancas aún tienen el caballo en B1 vía D2. Todas estas clavadas son malas, tanto si el rey blanco está enrocado como si no. Y ahora la partida continúa más o menos por los mismos cauces que la anterior. Es por eso la importancia de estudiar el ajedrez con ideas y con partidas modelo, y no tanto por jugadas específicas que a los días se nos olviden. Las blancas continúan con la jugada de caballo H4, adueñándose de la casilla F5, la oficina de Kasparov. Y después de caballo E6 por parte de las negras, las blancas incrementan la presión sobre F5 con la jugada de dama F3. Y después de dama E7 por parte de las negras, caballo F5, que ya ataca a la dama, las blancas se ven tristemente en la necesidad de entregar su alfil con alfil por caballo, y después de caballo por F5, dama F8, aquí las blancas ya tienen muchísima ventaja. Los módulos de análisis ya marcan +2. Y las blancas terminaron ganando por ataque, igual que en el capítulo anterior. La partida es muy instructiva y no la voy a terminar de mostrar acá, sino que próximamente la mostraré en mis próximos videos, en donde la use de ejemplo para otros temas estratégicos. Así que si no te has suscrito a mi canal,
No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. De todas formas, recuerda que si quieres terminar de verla, en la descripción te dejo un link donde puedes descargarla junto con los estudios de Lichess. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, no olviden dejarme un like y un comentario que con gusto se los responderé. Nos vemos en el siguiente video.